Hola, hola amigos de País Lobo. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy conversando con Bernardo Rumián Lemuy. Él es Apoulmen del territorio Cunco, que es una organización ancestral mapuche huilliche de Guño, Suam. ¿Cómo está Apoulmen? Buenos días, a ustedes ahí saludarles cordialmente. Mari Mari, Monco Tapo Peñi, Pulamuen, Monco Zeta, Arquetoañan, Pachantita Nemeltechen, Inchita Bernardo Turmián de Muya, Pulmen, Guño Suam del territorio Cunco, de acá del Tañitucún, Tañiloje, Cumilenfu, Mapumó. Bueno, saludar a todos que están ahí atentos viendo esta entrevista y escuchándola también. Eh, es un agrado poder conversar algunos temas referentes a lo que nos pasa a nosotros como pueblo. Muy pocas son las oportunidades que como pueblo tenemos para poder plantear nuestros temas. Siempre se plantea cuando es algo negativo, pero nunca nos existe la posibilidad o el tiempo para escucharnos cuando tenemos nuestros planteamientos, y eso es eh, algo que es lamentable hoy día con la sociedad, pero aquí estamos por lo menos hoy día para conversar un tema específico que es el tema de este proyecto de ley que en cierta forma divide a nuestro pueblo y a nuestro territorio. Así que estamos para que responder las preguntas y clarificar muchos de los elementos que desafortunadamente no se han planteado en las muchas entrevistas o declaraciones de prensa que por lo menos hemos visto, que respondiendo a eso estamos hoy día. Así es, porque le comentamos a nuestros auditores que esta es la tercera entrevista que realizamos en este aspecto, porque se había contactado con nosotros, con País Lobo, Paula Pichún, que es Sí, 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 casi que él sí, es del consejo, es un cacique sí, de la zona de San Juan de la Costa, de Osorno sí, 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 principalmente, sí, entiendo, sí, sí, y también, Cuenco Ragüe, sí, y también con Manuel Levín, que él también es sí. cacique de Chiloé. Y se contactó con nosotros usted, don Bernardo, no sé si decirlo don Bernardo, o Paulmen, ¿cómo Ah, es por mí, el bueno, Pulmen? Sí. sí, sí, es mi función que hoy día en este momento estoy eh, ejerciendo en mi territorio, Partir preguntándole, ¿ya? ¿qué es un Apulmen? ¿Qué función es esa que cumple para los que no estamos familiarizados con sus tradiciones? Mire, bueno, voy a explicarlo porque en nuestro pueblo mapuche, primero que nada, la organización ancestral siempre tuvo los apolmen o los toques que eran los que le correspondió enfrentar la guerra con los españoles. La llegada. Existe una diversidad de personas y de funciones dentro del pueblo mapuche, que es yo creo que supera las 100 funciones, y hoy día se conoce a veces a uno o dos y que son una función equilibrada entre el hombre y la mujer. Aquí no existe el Estado patriarcal o machista, como muchas veces se nos ha impuesto, porque esa es una imposición que vino desde fuera. Usted entenderá, ¿no es cierto?, que la Iglesia Católica fue la que estuvo en la conquista y la Iglesia tiene el Papa hombre, los cardenales hombres, los sacerdotes hombres, y son los que mandan, dijo la monja, no mandan absolutamente nada, igual que los estados. Los estados están los presidentes, siempre han sido hombres, casi mujeres nunca, y todos los ministerios y todo. Entonces, esa imposición vino a quedarse en los distintos territorios y los distintos pueblos y que ha afectado mucho el funcionamiento de nuestro pueblo, porque nosotros somos un pueblo en equilibrio, en el cual la mujer o la mujer o la mien, como se dice, tiene también sus roles y se respeta su palabra y se respeta lo que hace. Entonces, son muchos años de sometimiento. em, el español, a través del Parlamento de Paz que se hizo a través acá en Osorno, en la provincia de Osorno, en 1793, instaura y levanta esta nueva organización que se llama Caciques, que hoy día solamente queda acá en Osorno y en Chiloé. Ya los demás territorios todos volvieron a sus estructuras ancestrales y es la única parte donde queda. Y eso lo grafica también la ley indígena.
Pero es una estructura que se impuso a sangre y a fuego, y después, con la llegada del Estado, se impone los apellidos a través del registro civil y se nombra a partir de ahí a los hijos del cacique que tenía que asumir después el nieto del cacique, para cumplir, en cierta forma, los parlamentos que se habían hecho, cuyos parlamentos nuestros apulmen de aquel tiempo no sabían ni leer ni escribir. Hoy día todavía mucha gente sabe leer, sabe escribir, pero a veces tampoco entiende mucho lo que está ahí escrito, mucho menos en temas de derechos. Así que, entendiendo esa imposición, el cacique terminó siendo igual que un presidente de una junta de vecinos, y se ve hoy día en el accionar, se ve reflejado en este proyecto de ley en el cual son caciques los que buscan un reconocimiento distinto, porque ellos no tienen el apego, por un lado, del equilibrio que tenemos como pueblo originario, por otro lado, el lado de la espiritualidad, porque en ese sentido se impuso la religión católica y hoy día la evangélica también. Entonces, esos elementos hoy día se carecen, y nosotros, como territorio, Junco, después de un largo proceso de conversación, hemos llegado a- a trabajar y poder reposicionar nuevamente la estructura ancestral, que es el Muñoz Soam y que es el Apulme. Apulme no significa cacique, ni cacique significa Apulme. La palabra tiene muchos elementos mandantes de las acciones que la persona debe hacer. Y en este caso, por eso me toca a mí enfrentar un proceso no fácil ante el Estado y ante nuestra gente de ordenamiento territorial. Y esos son los mandatos, por ejemplo, que personalmente yo he recibido en este proceso, porque asumí como Apulmen hace 2 años, y estoy trabajando a nivel territorial. Hemos estado en distintos trabunes aquí hasta Chiloé, y junto con ellos también voy a Santiago este lunes, ¿no es cierto?, con los loncos, con Huerquén, ¿no es cierto?, acompañando. Entonces, la estructura ancestral ha tenido Apurmen, ha tenido loncos, ha tenido Machi, ha tenido Huerquén, ha tenido todos, Lago Entujo, Guilla, Tunjo, es un sinfín de personas que componen la estructura ancestral. Pero hoy día el español, y después el Estado chileno y la Iglesia redujeron, ¿no es cierto?, al cacique a un fiscal. Imagínense un fiscal que hace un fiscal en una estructura ancestral, dijo, un capitán, sargento, una estructura militar, dijo, en un pueblo que es totalmente distinta, ¿no es cierto? Y después, ya de los años 1900 para adelante, cuando la iglesia también empieza, en cierta forma, ya a perder un poco su fuerza, se le empieza a reconocer a maestros de ceremonia o maestras de paz para efectuar las ceremonias, en este caso un tanto espirituales, pero con mucho sincretismo religioso, o sea, con mucha imposición religiosa. Y eso, hasta ahora, dijo, nunca, la verdad es que nunca ha terminado, nunca hemos tenido paz los pueblos originarios, eso nunca ha llegado y creo que no va a ser tampoco. eh, pero hoy día la guerra nos las hacen a través de las leyes, las guerras nos las hacen a través de los distintos proyectos, de estas divisiones que hay, y nosotros la tenemos que enfrentar, dijo, de la mejor forma. Eso sí, nosotros por lo menos acá, cada vez que hay un conflicto, la enfrentamos frente a frente con los organismos. Dijo, no nos encapuchamos, no quemamos camiones. En ese sentido, nosotros siempre hemos estado ahí, dijo, frente a frente. Ahora, otra cosa es que nos respeten nuestras palabras y nuestras decisiones. Así que la estructura ancestral es bastante amplia, es un poco difícil de explicarla, pero tiene su equilibrio en la espiritualidad, y que, que lamentablemente está también bastante perdida hoy día. No es que no esté, dijo, pero está bastante perdida, y por esta imposición de una estructura jerárquica, machista y patriarcal, dijo, hemos llegado a esta situación. Así que eso más o menos es la función como Apurme que ocupo en este proceso de tiempo que tengo que responderle a mi territorio.
Hay muchos elementos que no los voy a decir en los medios porque me corresponde a mi gente, dejo responderle, porque esto ha sido bajo estrictas ceremonias propias de nuestro pueblo, en donde corresponde. Eso para primero. Usted señalaba que la Pullman corresponde a una figura, a un líder dentro de un territorio en particular. ¿Cuál es el territorio geográfico que usted, como para poder entender la extensión del apoyo con el que cuenta? Mira, eso es un poco complejo en explicarlo en los ámbitos tangibles, porque se da, eh, hay elementos que se llaman redes y había ese tipo de mediciones que son entre lo espiritual y lo tangible. Así que hoy día, eh, en este sentido, yo asumo una responsabilidad bastante amplia. Soy del territorio de Cunco, la gente conoce San Juan de la Costa, pero San Juan de la Costa es una parte del territorio de Cunco. El territorio de Cunco parte mucho más allá y llega mucho más lejos todavía. Pero personalmente hoy día estoy trabajando con mucha gente de los distintos territorios de la Flota Guaymapo, así que está Chiloé. eh, pero estamos entre todos ordenándonos de a poco en este proceso, porque eso es lo que plantea el convenio 169, o sea, la ley indígena fue hecha antes del convenio 169, por eso carece de estos elementos, y nosotros haciendo uso del convenio estamos volviendo a retomar lo que realmente somos en las condiciones que estamos. Dijo, y eso nos mandata el convenio 169. Así que este es un proceso no fácil, son más de 200 años de sometimiento, no lo vamos a volver nuevamente en unos par de años. Dijo, y es un proceso difícil, no fácil, eh, porque está muy inserta la religión en nuestra gente, está muy inserta la política partidista, que ha llevado a esto, justamente. Son esos elementos que llevaron a esta situación. Y por lo tanto, lo tenemos que trabajar mucho en la base, por eso a veces no somos muchos de declaraciones públicas porque tenemos que trabajar estos elementos con nuestra gente. Y bueno, es un poco para graficar así a grandes rasgos, porque esto da para semanas de conversación de estos temas, eh, Sí. eh, aclarar muchas cosas porque hay un sometimiento bastante fuerte, un sincretismo bastante fuerte que hace muchas veces perder lo que en el fondo realmente somos. Ya, vamos entonces por parte y probablemente podemos seguir conversando. Yo me encanta conversar y poder Sí, entender cuáles son los problemas, pero claramente hoy día no tenemos mucho tiempo, sí, pero sí, sí sí. quiero irme directamente a cuál es el problema que tiene actualmente la ley indígena en relación a lo que señala que debiera pasar según el convenio 169. Con respecto a este nuevo pueblo, porque de eso, por lo menos hoy Ujú. día vamos a abordar el tema de esta Ok. creación del nuevo pueblo. Ya. Primero que nada, yo creo que hay que partir por varias cosas. Para partir por la base y entender, muchos hablan solamente del proyecto de Iván Moreira, porque Ujú. políticamente a muchos les sirve eh, dirigir todo toda la artillería, como se dice, a Iván Moreira. No es que yo lo vaya a defender, porque uno entiende quién es Moreira y cuáles son sus intenciones y a quién representa, pero el proyecto en sí, los primeros en plantear esta idea de proyecto y a ingresarlo al Parlamento es el Partido Socialista a través de la diputada Jenny Álvarez, que fue diputada ahí en el distrito 56, por allá por el 2014-2015 más o menos. Es un proyecto que está un poco escondido, pero ella fue la primera y el Partido Socialista es el que hace ingreso de esto. Eso yo creo que hay que clarificarlo primero. Y después vienen nuevamente los ingresos en el Senado con distintos senadores y este último proyecto es el que ingresa de Moreira, que también muy bien pensado en la misma línea, porque políticamente al final son todos uno, aparentan ser diferentes, pero al final son todos los mismos. Y respaldada en el ámbito mapuche por estos caciques, ¿ya? Hoy día yo lo único que le reconozco a los caciques de Chiloé, del Consejo Mayor, es que por lo menos ellos dan la cara, porque hay muchos otros caciques
que también cuando andaba el Partido Socialista al frente, también estaban de acuerdo con que hubiera un reconocimiento, por eso sale, ¿no es cierto?, el proyecto que tiene Iván Moreira, que es de la región de los lagos y Aysén. O sea, no es tan solo el desconocimiento que tiene el cacique Naím, si mal no recuerdo, o Levín, cuando habla que solamente es de Chiloé. Eso no es así porque el proyecto indica, ¿no es cierto?, que parte de la región de los lagos y Aysén. Por lo tanto, está incorporando nuestro territorio y nosotros tenemos derecho a voz también, dijo, con respecto a nuestras propias decisiones, porque no son nuestros territorios. Ujú, Entonces, aclarando eso, se entiende, ¿no es cierto?, que un cacique no tiene ese apego espiritual, la gran mayoría, yo no estoy hablando de todos, pero creo que el 90% de los caciques no tiene el apego espiritual porque uno en los mapuches no nace para ejercer una función. No se aprende por talleres, no va a la escuela para aprender. Uno en los mapuches nace por un ordenamiento espiritual. Entonces, pues, ese desapego lleva a que ellos presenten esto, porque en el fondo, si uno entiende el por qué, eh, hay, el Estado tiene sus razones, ¿ya? El Estado tiene sus razones porque las razones son del Estado si uno observa y ve la cantidad de proyectos que hoy día existen en los territorios, especialmente el territorio mapuche-huilliche. Va a ver, ¿no es cierto?, que son cientos de proyectos que el Estado tiene para emprender y los pueblos originarios somos una piedra en el zapato. Ahora, y la empresa privada, o sea, porque la empresa privada también, haciendo uso de las leyes que el Estado le da, también tiene una inmensa cantidad de proyectos y chocan con este pueblo mapuche que siempre es reacio y que siempre levantamos la voz para oponernos. No es que nos pongamos a todo lo que se mueva, pero por algo estamos ahí y nos han destruido tanto que hoy día tenemos que defender lo que nos queda. Y es eso entonces la situación, dijo que este desapego en los ámbitos espirituales que lleva a que caciques nombrados quizás como un presidente de una junta de vecinos, muchos elegidos incluso por votación popular, para otros elegidos por mandato de la iglesia, que fue lo que sucedió de 1980 para adelante, en que los curas holandeses decidieron quién era cacique y quién no. Entonces, eso lleva a este desapego y lleva a esta situación y lleva a estos conflictos permanentes que nosotros tenemos, los mapuches que no estamos ni en la religión ni en la política, que tenemos una opinión basada en todos los elementos espirituales como base. Entonces, ¿el Estado le conviene esta división? Por esos elementos, porque es mucho más fácil para ellos, las salmoneras, es mucho más fácil negociar con menos gente que con un tremendo pueblo, dijo que se oponga. Ahora, si uno analiza, el Ministerio de Obras Públicas tiene una cantidad de proyectos invasivos justamente pensados en las transnacionales, por mandato de las transnacionales, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Minería, los parques eólicos, con los parques, en fin, o sea, es inmenso, el mapa está completo con proyectos tanto del Estado como de los privados, y los procesos de consulta, en este caso serían, la gran mayoría de la gente estaría en desacuerdo porque eso es lo que nosotros tenemos que plantear, porque la mayoría destruye lugares eh, ceremoniales de los territorios. Ahora, ¿cuál es el problema, como me comentaba recién, entre la ley indígena y el convenio y todo eso? Bueno, la ley indígena es hecha antes de que se firme el convenio 169, ¿ya? Por ujú. eso carece de muchos de esos elementos y por eso hace un reconocimiento distinto de la estructura. En el artículo 61 hace un reconocimiento de la estructura de los cacicados en el territorio huilliche, pero el artículo 60 habla de que este es el territorio mapuche huilliche, ¿ya? No dice que es el territorio huilliche aparte, sino que es el pueblo mapuche huilliche. Ahí están equivocados los senadores cuando solamente separan la palabra huilliche aparte, porque está la palabra mapuche en el mismo párrafo. Entonces legalmente ahí hay un
no se está actuando de buena fe, como se dice. Ahora, ¿cuál es el grave problema hoy día? Uno de los es cómo se aplica el convenio 169 y que debiera aplicarse de acuerdo al estándar internacional, que es con todo lo que está escrito, ¿no es cierto? El Estado tiene la obligación de adecuar sus leyes al convenio. Pero el Estado lo único que hizo fue hacer un decreto. Primero el 124 que hizo la Michelle Bachelet. Ahí nadie dijo nada porque como era la compañera socialista, nadie reclamó. Sin embargo, el decreto 66 lo hace Sebastián Piñera, donde todos pusieron el grito en el cielo, pero hay elementos que son casi lo mismo y que es el dejar como no vinculante el proceso de consulta. Y ese es el grave problema hoy en día, o sea, no nos sirve de nada tener firmado el convenio 169 si lo que los pueblos originarios planteamos o exigimos no es vinculante. Ese es el grave problema. Ahora mucho más, bueno, se han hecho distintos procesos de consulta durante los gobiernos y todos ellos hoy día están guardados en el escritorio. No hay ninguno que haya dado luces de vida, como se dice, a pesar de que ha habido participación de los distintos procesos, ninguno de ellos ha dado luz de vida, todos están guardados en los escritorios. Por lo tanto, ahí está la voz de toda la gente guardada en los escritorios de los distintos gobiernos. Ahora, el decreto 66 es claro y aparte de no ser vinculante, hoy día solamente se aplica cuando cuando el Poder Ejecutivo, a través del presidente de la República, hace un anuncio presidencial o envía un proyecto de ley al Congreso. Ahí se hace consulta. O, en su defecto, cuando ingresa un proyecto al servicio de evaluación de impacto ambiental. Ahí tenemos aproximadamente 20 días para pronunciarnos en un proceso de consulta que tampoco es vinculante, ninguno de los dos son vinculantes. Pero el Congreso, el Congreso todavía no ha elaborado un procedimiento de consulta. ¿Ya? Así que todas las mociones parlamentarias, todos los proyectos de ley que se hacen a través de mociones parlamentarias, no tienen hoy día un procedimiento de consulta. No lo tiene tampoco el Poder Judicial, que también deberá tenerlo. Entonces, al no existir este procedimiento de consulta, para nosotros exigir que el Congreso consulte con respecto a este proyecto, es como un tiro al aire, si uno pudiera explicar de otra manera, porque no va a tener ningún efecto, porque ellos mientras no tengan ese procedimiento no lo van a hacer. Entonces, la única posibilidad que tenemos hoy día es de ir a exponer, ir a conversar con ellos y pedirle, ¿no es cierto?, que el proyecto no continúe, ¿no es cierto?, su proceso. Es eso, pero para eso tenemos nosotros que fundamentar, argumentar, ¿no es cierto?, por qué razones no queremos que este proyecto continúe. Pero una autoridad ancestral tiene que ir allá y parlamentar con ellos, y yo no lo puedo hacer como por Zoom, como lo estoy haciendo con usted, Ujú, porque esos no son nuestros mandatos formales. Dijo, yo tengo que obedecer a la formalidad de que tengo que llevar mi palabra allá, frente a frente con ellos, y si es posible llegar a acuerdo, porque nosotros somos autoridades de un pueblo, no somos cualquier cosa. O sea, yo mm, no miro en menos a nadie, dijo, pero nosotros somos autoridades de un pueblo y esa es nuestra competencia. Y lo que más han exigido todos los gobiernos de turno en los congresos es que el pueblo mapuche se sienta a dialogar. Nos llaman a diálogo. Lo que vamos a ir a hacer es, no da ni para el diálogo, porque tenemos que exponer en unos par de minutos algo y a nosotros nos interesaría conversar, dialogar para llegar a un acuerdo. Entonces, creo que esas cosas, esas falencias hoy día están, pero las tenemos que enfrentar y yo no las puedo enfrentar vía Zoom o por un oficio. Tengo que ir allá y conversarlo con ellos, porque tenemos esas capacidades, o sea, a nosotros nos cuesta generar a veces documentos,
pero porque el mapuche siempre ha empeñado su palabra y ha cumplido su palabra. Nos corresponde hacer eso y eso es lo que vamos a hacer. Yo voy, insisto, voy con loncos del territorio, de Alerce, de Pargua, de la Futahua Pichilhue, Huerquienes también. Entonces, la estructura ancestral. Nosotros salimos de nuestros regues a parlamentar, pero frente a frente. O sea, si es posible llegar a acuerdo ese día de que esto termine ahí, perfecto. Todos tienen derecho a opinar, por supuesto, incluso los que están pidiendo esto, pero nosotros entendemos, por los fundamentos que tenemos, que esto no debiera continuar, por, porque hay elementos más allá de la ley indígena que están vigentes en el territorio y que son pertenencia del pueblo mapuche, ¿ya? Los lugares ceremoniales, por ejemplo. Nosotros desde siempre, por ejemplo, nosotros somos el Tren, por ejemplo, que es el lugar ceremonial mapuche, mapuche. En ninguna parte se dice que es el centro ceremonial huilliche, es mapuche, porque es una palabra de origen mapuche y es un elemento propio del pueblo mapuche. Pero hay Tren en Chiloé. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con lo que, por ejemplo, la estructura del lonco o del machi? Cuando en 1880 en la recta provincia hay una matanza de machis en Chiloé. ¿Por qué hay machis? Porque es territorio mapuche. Entonces, hay muchos elementos que nosotros tenemos para argumentar, ¿no es cierto?, de que el territorio mapuche ha estado siempre. ¿Y cuál es la cultura entonces de este supuesto nuevo pueblo? Cuando es la misma mapuche. Así que, Entiendo. Entonces, sí, acá ustedes estarían abogando porque no se hiciera un reconocimiento específico solamente al pueblo huilliche, principalmente, si logro entender bien, porque el territorio en el cual se está hablando también es el de ustedes, no como lo conversamos en la entrevista anterior, que correspondía solamente a la isla de Chiloé, sino también a parte del continente en la región de los lagos y en la región de Aysén. Por lo sí, tanto, ahí es donde... ¿Mm? eso dice el proyecto que ingresó Iván Moreira. Perfecto. Y dentro de la conversación, ¿qué pasaría si en este diálogo, por ejemplo, y si las personas que están en este minuto en Chiloé quisieran decir que solamente se acotase a ese lugar y no tomase parte del territorio, si los huilliches solamente estuviesen ahí, ¿estarían Mire, dispuestos a ustedes a ceder en ese sentido? es que, mire, yo voy con harta gente de ¿Mm? Chiloé y la gran mayoría de los expositores que han solicitado audiencias son de Chiloé y que se reconocen mapuches. Ok. Mapuche Huilliche, por dar un apellido, porque Huilliche al final es una denominación territorial dentro del idioma mapuche. Entonces, ellos también están en desacuerdo, hay una gran mayoría que está en desacuerdo en ese sentido, eh, porque, a ver, esto también tiene base y por eso em, hay que buscar responsabilidades también, ¿no es cierto? Porque, como le decía antes, este fue un proyecto ingresado, el primer proyecto por allá por el 2015, y resultado de ese trabajo político de- de la concertación o el Partido Socialista, mucha de la gente en el censo del 2017 se comienza a reconocer como huilliche, no como mapuche huilliche, ya dejan el censo como otros, eh, pensando ya en el proyecto que estaba ingresado. O sea, resultado de eso. Y eso es lo que hoy día toman el mismo senador Moreira en su proyecto de ley. Plantean en la primera parte, ¿no es cierto?, que hay un aumento de la población huilliche, ¿ya? Porque anotó ahí en el censo. Pero después dice tampoco, no tiene cómo rectificar si eso es así o no, en el mismo proyecto se contradice, ¿ya? Entonces, el ser mapuche, huilliche, no es algo que le corresponda al Estado, ¿no es cierto? Definir. Hay temas que son propios nuestros.
son propios nuestros. Entonces, el Estado nuevamente se está tomando una atribución que no le corresponde sí reconocer los pueblos, pero ya Mm, entrar a dividir, ¿no es cierto? Porque lo complejo de esto es el conflicto que se va a crear. O sea, va a haber un conflicto enorme entre quienes se reconocen mapuche huilliche y entre quienes se reconocen solamente huilliches, ¿ya? Porque los que buscan este proyecto huilliche piensan, y como Iván Moreira les dijo a ellos, de que llegarían muchos más recursos de forma directa, porque es lo que dicen también ahí en la entrevista, ¿no es cierto?, de que los ujú, recursos se los lleva en un 60% el pueblo mapuche, en Temuco, y eso es cierto. O sea, esa cuestión es cierta, es un tema administrativo que es cierto. Igual que acá en la décima región, si se ve el recurso de la CONADI, mayoritariamente queda en Osorno y todas las demás provincias que son como el patio trasero. Pero aquí hay que ver, ¿no es cierto?, de que los últimos pueblos que se han reconocido a nivel nacional siguen perteneciendo a las mismas CONADIs que hay. En ningún momento se han creado nuevas oficinas CONADI en los pueblos que se han reconocido como nuevos. Siguen lo mismo, siguen con el mismo recurso. Entonces, si es un tema de recursos, bueno, los senadores tendrán que ver cómo lo solucionan, pero eso no indica de que tengan que cortarle los brazos a un pueblo, ¿ya? mm, O sea, si es tema de recursos, si mismo Moreira dice que con esto va a llegar más plata, bueno, entonces que legislen para que el tema de recursos sea distinto. Porque si ellos reconocen la realidad y de acuerdo a eso tienen que legislar, bueno, entonces, ¿qué están haciendo? Porque hasta mm, aquí existen varios elementos de cómo se califican en los ámbitos sociales a los pueblos originarios. Entonces, creo que esos elementos ellos tienen todas las atribuciones para hacerlo, para legislar con respecto a eso. O sea, eh, entiendo. no se niega, ¿no es cierto?, de que la Araucanía, por tener conflicto, por tener todo, tiene mucho más recursos que nadie, ¿ya? Y a veces uno piensa y dice, o sea, ¿qué es lo que busca el Estado con esto? ¿Qué es lo que busca? Que nosotros también empecemos a quemar camiones, casas, iglesias para que nos den más recursos. ¿Es esa la forma? Nos llaman a dialogar, nosotros estamos dispuestos a dialogar, siempre hemos dialogado, pero no nos escuchan. Es un diálogo en el sentido de sordo. Nos llaman a consulta y ninguna de las consultas tiene su buen fin, no es vinculante. Entonces, creo que aquí el conflicto mayor se lo van a llevar las nuevas generaciones. Estamos heredando porque nosotros adultos a lo mejor podemos aguantar la pelea, pero las nuevas generaciones que van a nacer, porque van a nacer machi, van a nacer lonco, van a nacer apulma en el territorio como mapuches, porque hay un tren, porque están todos los espacios ceremoniales mapuches en Chiloé y acá, y se va a generar un conflicto. Y ese conflicto va a ser imparable. Entonces, creo que eso se busca, ¿no es cierto?, con esta división. No hay otro elemento. Ahora, así que si Moreira plantea el tema de recursos, bueno, que legisle con respecto a los recursos. ¿Ya? ¿Qué está haciendo ahí si también han sido gobiernos? Entonces, creo que a ellos les conviene esta división. Insisto, por la cantidad de proyectos que hay emplazados en los distintos territorios por estos mandatos internacionales de las transnacionales, dijo, que están insertas en Mm, todo nuestro territorio. A ellos les conviene esta entiendo. división. Entiendo su frustración, Apulmen Bernardo Rumián. Lamentablemente tenemos que llegar al final de esta conversación. Voy a quedar atenta a cómo le va en la presentación en el Congreso, que entiendo tienen el día lunes. ¿Sí? Eh, Obviamente ese no es un lugar donde vayan a salir con una resolución, sino solamente van a ir a presentar, como fueron otros también a ¿Sí? presentar ya, pero queda a la espera de noticias de cómo se sigue desarrollando esta conversación que es muy relevante para la región de los lagos en general y para ustedes en particular. Sí, por supuesto, nosotros estamos siempre a disposición de poder plantear elementos. Es muy importante que los medios publiquen a quienes estamos trabajando en los territorios constantemente, ¿ya? Porque muchas veces salen en los medios personas
que ni siquiera vive la realidad o que van a exponer gente que ni siquiera vive la realidad y llega a acuerdos porque políticamente está con alguien o con otro, ¿no es cierto? También este proceso está respaldado por la Universidad de los Lagos también, ¿no es cierto?, en la creación de este nuevo pueblo, con una lista negra que corrió en su momento en qué personas sí tenían que ser entrevistadas para el estudio antropológico y qué personas no, ¿no es cierto?, para poder respaldar este proceso de nuevo pueblo que insertó el Partido Socialista. Entonces, hay muchos elementos que conversar, hay muchas cosas. Nosotros también en Santiago vamos a aprovechar de quedarnos allá porque tenemos temas también, otros temas que son bastante contingentes, como es la modificación de la ley Lasquenche, como se conoce, de borde costero marino del pueblo originario. Así que el día miércoles estamos en la Cámara de Diputados, entiendo. Hoy día nos tienen que confirmar, exponiendo también, ¿no es cierto?, con respecto a la modificación de la ley. Hemos estado en ese sentido ya trabajando a nivel territorial como Futa Huimapu, con mis peñas y lamones de la Unilasten Huichan de esa organización. Así que vamos también a quedarnos allá trabajando estos temas. Estamos permanentemente trabajando como autoridades ancestrales, como contraparte del Estado. Yo en lo personal no asisto a fiestas ni, ni, ni inauguraciones, ni con alcaldes, ni con diputados, ni con delegados, ni con nada. Siempre vamos a enfrentar temas de trabajo. Hoy día, por ejemplo, recién me acabo de enterar de que el director de la CONADI está reunido con los caciques de nosotros, y como uno no se mueve en los ámbitos políticos, lo dejan a un lado, dijo. Entonces, pero eso es para que se entienda cómo opera el Estado, ¿ya? Eh, a quien muchas veces logra cosas porque invita a gente que obviamente va a estar de acuerdo con lo que plantean. Nosotros no, nosotros somos una cantidad de autoridades ancestrales mapuches que tenemos nuestra posición, no estamos negados al diálogo, ya nunca lo hemos estado, pero lamentablemente el diálogo no es fructífero. Entonces, eso es desgastador porque nosotros andamos por nuestros propios medios, en las condiciones de este empobrecimiento que nos ha llevado el Estado, dijo, durante todo este tiempo. Pero vamos a seguir en este trabajo. Personalmente tengo muchos trabajos que estamos realizando, estoy realizando no tan solo acá en mi territorio, sino que también a nivel del Butacuy-Mapu, permanentemente pensando en establecer derechos para nuestra gente. El convenio 169 hoy día es solamente un discurso. No, el Estado no se ha preocupado de que realmente sea una ley que sirva a los pueblos originarios Ujú, y creo que hay que establecerlo y por lo menos a nivel regional he estado trabajando con los distintos servicios para poder, por lo menos que acá a nivel local sí que se respete. Entonces me ha tocado ese trabajo como autoridad ancestral para que vaya habiendo un respeto, pero es bastante lento el proceso, muy burocrático también. Así que ahí estaremos dispuestos a poder eh, conversar de nuevo. Son muchos los temas, son muchos los temas, y creo que cada día con cada proyecto de ley que se hace en el Congreso se afecta de una u otra manera a los pueblos originarios. Sin embargo, parece que solamente en este que sale una mención directa, eh, tenemos la posibilidad, porque la hemos pedido, ¿no es cierto?, y exigido de estar allá. Pero esa es la situación, bastante grave por cómo opera el Estado en esta forma política también, ¿no es cierto? Y el tema de las religiones, pues. O sea, mm. creo que esa imposición lleva a que hoy día estemos en estas condiciones también. Así que es bastante Así fuerte es. nuestra defensa. Son varios los temas a hablar. Sin duda lo dejo invitado desde ya a otra oportunidad cuando vuelvan de Santiago para conversar Sí, cómo estuvieron al respecto. Y a todos los que se sumaron a esta conversación les agradezco también y les recuerdo que esta y otras conversaciones las pueden revisar en www.paislobo.cl y si les gustó, no se olviden de compartir. Nos vemos en otra sí, oportunidad. sí. Chao, chao. Chao, chao. Continúa, continúa.